¿Qué está pasando en el mundo? Se anuncia que el jefe de mercenarios del grupo Wagner se rebeló contra Rusia. Nadie se esperaba esto. ¿Qué tanto le afectará estas declaraciones a Vladimir Putin? Noticia que está dando vuelta al mundo. ¿Qué estará pasando en las filas de Rusia? ¿Por qué toman estas decisiones tan drásticas? Este comandante de Rusia era quien había tomado la ciudad de Bakhmut. Se llevaron combates intensos por este territorio. ¿Cuál fue la razón que tomó para rebelarse contra Rusia? Ya están fuera de la frontera y se están enfrentando con el ejército ruso. ¿Hasta dónde llegará esta decisión que toma este comandante de mercenarios, en la que se llevaría a cabo una guerra civil en el territorio de Rusia? Vladimir Putin ya anunció su captura de este comandante, en la que las instituciones de gobierno se ponen en alerta. Rusia teme que estos mercenarios cometan ataques dentro de Rusia. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, habría cruzado la línea roja. Acusó al ejército ruso de llevar a cabo ataques mortíferos contra los campamentos de sus combatientes y llamó a detener al mando del ejército del Kremlin, invitando a los rusos a unirse a él. Hay que poner fin al mal que soporta la cúpula militar del país. Descuidan la vida de los soldados, olvidaron la palabra justicia y nosotros se la devolveremos. Por lo tanto, los que destruyeron a nuestros muchachos hoy, los que destruyeron decenas, muchas decenas de miles de vidas de soldados rusos, serán castigados. El jefe de Wagner aclaró que no llamaba a un golpe militar, sino a una marcha por la justicia. Por su lado, la televisión rusa compartió en directo un mensaje del Comité Antiterrorista del país que niega las acusaciones. Las declaraciones atribuidas a Yevgeny Prigozhin son infundadas. Sobre la base de estas declaraciones, el Servicio Federal de Seguridad ha abierto una causa penal bajo la acusación de motín armado. Y otra declaración del NCC. Exigimos que Prigozhin detenga de inmediato estas acciones ilegales. Hace meses que las tensiones aumentan entre el grupo Wagner y el ejército ruso. El grupo paramilitar que combate en Ucrania acusa a Moscú de mentir sobre la guerra y de no proporcionar suficientes municiones. Este viernes, Wagner incluso cuestionó las razones de la intervención en Ucrania. ¿Cuál era el objetivo de la guerra? La guerra era necesaria para la autopromoción de un puñado de bastardos, para demostrar lo fuerte que es su ejército, para que Shoigu pudiera ser nombrado mariscal. Por su parte, Vladimir Putin informó que las medidas necesarias estaban tomadas respecto a la situación. Para hablar de este tema le damos la bienvenida a Brenda Estefan, analista internacional. Brenda, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y este hecho has escrito que pone en evidencia las tensiones entre las diversas fuerzas de Moscú, pero ¿cómo se llegó a este punto? Alejandra, muy buenas noches. La tensión entre el grupo militar Wagner y las fuerzas militares rusas no es nueva, no comenzó hoy, viene de meses atrás. Vimos las discusiones y las declaraciones de uno y otro bando culpándose de las derrotas de Rusia en Ucrania. El líder Yevgeny Prigozhin ha dicho varias veces que la derrota, entre comillas, de Rusia, la imposibilidad de avanzar a la velocidad y al nivel que hubiese querido en Ucrania, tiene que ver con la responsabilidad directa de los mandos militares y en particular del secretario de la Defensa, Shoigu. Y bueno, hoy esta tensión llega a su punto máximo cuando el líder del grupo paramilitar pide a sus correligionarios que se levanten en armas, llama a un levantamiento. Él dice que no se trata de un golpe de Estado, sino de una marcha por la justicia, porque muchos de sus efectivos, de miembros de sus tropas, han sido ejecutados por el mismo ejército ruso. Lo cierto es que hoy hay una guerra abierta entre el grupo paramilitar Wagner, el grupo ruso, que si bien el Kremlin no reconoce, está bajo su mando, sabemos que opera a favor de los intereses rusos, y por otro lado el ejército ruso. Esta división entre las dos brazos rusos que operan en Ucrania, pues desde luego debe tener muy preocupado a Vladimir Putin. Brenda, como si no fuera suficiente el conflicto ya entre Rusia en Ucrania, ahora un conflicto interno en Rusia, pues se habla y se dice, conocemos de este grupo Wagner que ha apoyado precisamente a Rusia en esta invasión contra Ucrania. ¿De qué manera? ¿Con armamento, elementos? ¿Es un grupo fuerte, es un grupo poderoso?
Este grupo no se creó durante la guerra en Ucrania, existe de tiempo atrás. La mayor parte de sus operaciones eran en África, sobre todo contra intereses franceses, operaciones militares francesas, y de alguna manera era una forma velada del Kremlin de operar militarmente sin tener que dar cuenta de ello, sin tener que hacerse responsable por las violaciones o los crímenes de guerra. Y en ese sentido le había sido muy funcional a Vladimir Putin. Es decir, estaban haciendo el trabajo sucio en la guerra. Es correcto. Y viene de tiempo atrás, Alejandra, no es algo nuevo, pero en Ucrania se convirtió en un actor principal, sobre todo en los últimos meses, en algunas de las peleas más duras, como la de Bakhmut, en donde el grupo Wagner fue uno de los principales actores. Al líder, a Prigozhin, se le conoce como el cocinero de Putin, porque era un hombre muy cercano a Vladimir Putin, incluso era el banquetero del Kremlin durante años, y un gran empresario, digamos, un magnate ruso, que después se convirtió en líder de este grupo de mercenarios operando a favor del Kremlin. Pero las divisiones y los golpeteos internos llegaron a un punto tal que hoy han roto, y que desde luego eso hizo que el Kremlin reaccionara a través de la FSB, los servicios de inteligencia rusos, que han lanzado una investigación en contra de Prigozhin por llamar a la sublevación, y que están pidiendo a los integrantes de Wagner que detengan a su líder. Brenda, ¿crees que en esto está en juego la estabilidad de Rusia? Digo, en los últimos años hemos visto lo que ha sucedido, sobre todo con el conflicto en Ucrania, pero realmente un conflicto de este tipo no podría controlarlo el Kremlin. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, en los últimos meses se han intensificado las críticas de algunos sectores políticos y militares rusos, pero no tanto contra Putin, sino contra el manejo de la guerra desde el Ministerio de la Defensa. Lo cierto es que el binomio represión-propaganda hace difícil que surja una revuelta importante desde la sociedad, pero esta escisión dentro de las fuerzas militares rusas, digamos, las paramilitares y las militares, pues desde luego es preocupante, me parece, para Putin. De acuerdo, Brenda, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros esta noche para analizar este tema, lo que está ocurriendo y las afectaciones que puede traer a estos grupos, y sobre todo, pues, cómo esto podría afectar a Moscú y, por supuesto, a Vladimir Putin. Muy buenas noches. Alejandra, buenas noches, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Brenda. Bueno, pues les invitamos a que estén pendientes de todas las plataformas de N+, Media. Estaremos compartiendo imágenes en vivo de lo que, pues, de cómo se va a estar desarrollando este tema. Decíamos, Rusia ahora en alerta máxima cuando se vive el día 484 de la invasión de Rusia a Ucrania. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Se anuncia que el jefe de mercenarios del grupo Wagner se rebeló contra Rusia. Nadie se esperaba esto. ¿Qué tanto le afectará estas declaraciones a Vladimir Putin? Noticia que está dando vuelta al mundo. ¿Qué estará pasando en las filas de Rusia? ¿Por qué toman estas decisiones tan drásticas? Este comandante de Rusia era quien había tomado la ciudad de Bakhmut. Se llevaron combates intensos por este territorio. ¿Cuál fue la razón que tomó para rebelarse contra Rusia? Ya están fuera de la frontera y se están enfrentando con el ejército ruso. ¿Hasta dónde llegará esta decisión que toma este comandante de mercenarios, en la que se llevaría a cabo una guerra civil en el territorio de Rusia? Vladimir Putin ya anunció su captura de este comandante, en la que las instituciones de gobierno se ponen en alerta. Rusia teme que estos mercenarios cometan ataques dentro de Rusia. La OTAN podría intervenir en este conflicto entre Rusia y Ucrania. Diferentes analistas mencionan que hay la posibilidad, en caso de que la contraofensiva de Ucrania fracasara en el campo de batalla. ¿Qué consecuencias traería esta intervención? Cada vez el conflicto entre Rusia y Ucrania escala más. Esta contraofensiva que realiza Ucrania tiene que dar resultados, ya que sería muy perjudicial que no tenga avances en la recuperación de territorios, ya que la opinión de los aliados y la OTAN podría tomar otras decisiones de cómo enfrentar a Rusia. Los primeros días de la contraofensiva ya se anunció pérdida de tanques destruidos por Rusia, incluyendo tanques Leopard. ¿Hasta dónde llegará estas tensiones con Rusia? Se preparó todo este tiempo para esta guerra, sabía que no sería fácil, empezó tomando Crimea, buscó una excusa para invadir a Ucrania, pero veremos cómo evoluciona la guerra. Te invito a ver el video. Nuevos anuncios de la alianza OTAN. Mensaje de Jens Stoltenberg afirma que Ucrania va ganando la guerra a Rusia y la contraofensiva
ofensiva es un éxito total. Los soldados de Ucrania están recuperando territorios tomados por Vladimir Putin. La OTAN está con Ucrania y apoyará con material de defensa y ataque. Ucrania no será una victoria para Rusia. Este conflicto ya lleva más de un año. ¿Hasta cuándo terminará? La población de Ucrania está sufriendo por los ataques a la infraestructura eléctrica, las represas. Sin importar el costo humano, Rusia no se detendrá hasta que tome Ucrania. Ya han tenido mucho desgaste en esta guerra y el grupo de mercenarios Wagner de Rusia está a punto de rebelarse contra Vladimir Putin, ya que no le suministra el material bélico para mantener sus posiciones en los territorios ya conquistados. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.